Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre licenciamiento, los conceptos básicos de derechos de autor. Vamos a ver algunos tipos de licencias y vamos a navegar por algunas páginas que nos permiten descargar diferentes tipos de archivos multimedias que podemos utilizar en nuestras clases o en el diseño de nuestras ayudas audiovisuales. Vamos a poner inicialmente como ejemplo un plato típico cualquiera. Para que este plato típico llegara a lo que es actualmente, tuvo que pasar por varias transformaciones muy seguramente. En algún momento alguna de nuestras abuelas inició con una mezcla de ingredientes, teniendo como resultado un plato delicioso que muy seguramente compartió con algunos de sus familiares, amigos o vecinos, y estos a la vez lo hicieron también con sus hijos o sus amigos. En el tiempo también muy seguramente hubo variaciones, hubo varias versiones, e incluso actualmente del plato típico hay una o dos modificaciones o incluso más. Primero, para que haya este tipo de desarrollo, se requiere que haya acceso al conocimiento. Si la abuela que desarrolló el primer plato hubiera decidido callar la receta, muy seguramente no hubiera pasado por varias generaciones hasta lo que es el plato de hoy, y mucha gente no lo podría disfrutar. Aquellas personas que tomaron la receta y la replicaron tal cual o le hicieron algún tipo de modificación, hicieron apropiación del conocimiento. Todas estas modificaciones que se le hicieron al plato durante el tiempo transcurrido, y podríamos decir que generan algo que se llama desarrollo colaborativo. Entre todos lograron culminar con el plato típico que está actualmente. Al final lo que tenemos es un desarrollo social para la inclusión. Tenemos lógicamente innovación en técnica, arte, ciencia y tecnología, de la misma manera en la que se desarrolló este plato típico. Vamos a ver un ejemplo. Sucedió hace varios años, en el 2013, en el que un niño de 16 años inventa una forma novedosa de detectar el cáncer de páncreas. Lo que podemos resaltar de este invento es que es un método que es 26.000 veces más barato, 168 veces más rápido y 40 veces más sensible que los métodos actuales o que habían en el momento para detectar el cáncer. El chico manifiesta que lo que hizo fue investigar en una base de datos de más de 8.000 proteínas que se encuentran en la sangre cuando hay un enfermo de cáncer, y todo lo hizo por medio de Google y Wikipedia. Es decir, cogió conocimiento que estaba a disposición de él, conocimiento libre, y empezó a investigar hasta que al final logró llegar a este nuevo método que beneficia hoy día a tantas personas. Vamos a hablar ahora de propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual tenemos los derechos de autor, que básicamente se dividen en derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral es el reconocimiento de la paternidad del autor y también el respeto por la integridad de la obra. Este derecho moral no se extingue con el tiempo. Y el derecho patrimonial es la facultad que tienen las personas de aprovecharse y disponer económicamente de esta obra. Cuando hablamos de obras científicas, literarias, artísticas, software. ¿Quién acuñó por primera vez el término cultura libre? Un abogado llamado Lawrence Lessig,
que se dio cuenta que dentro de la propiedad intelectual y el derecho de autor existían las licencias para que las personas pudieran restringir el uso, el acceso a las obras, pero no había una herramienta que le permitiera a las personas que querían compartir sus obras hacerlo de una forma en la que pudiera restringir solo alguno de sus derechos. Él es el creador de las licencias Creative Commons y ya vamos a hablar un poco de eso, que en contraposición al copyright, que dice todos los derechos reservados, las licencias Creative Commons dicen algunos derechos reservados. El término cultura libre lo acuñó por primera vez en un libro escrito por él llamado Cultura Libre, en el que denomina la cultura libre como un movimiento social que promueve la libertad en la distribución y modificación de trabajos y obras creativas y se opone a medidas restrictivas, leyes y tecnologías de derechos de autor o copyright. Dentro de las corrientes de pensamiento de la cultura libre tenemos el dominio público, el copyleft, Creative Commons, software libre y hardware libre. Copyleft se refiere al libre uso y distribución de una obra exigiendo preservar las libertades al distribuir copias y derivados. Es decir, y lo vamos a ver ahora que veamos las licencias, que estas obras tienen una licencia que le permiten a las personas hacer obras derivadas, hacer uso de estas obras, pero al hacer estas obras derivadas deben mantener las mismas libertades de la obra en la que ellos se basaron. Dominio público son obras no protegidas por el derecho de autor. Pueden ser copiadas, adaptadas, distribuidas, interpretadas y exhibidas sin requerir permisos o pagos. Es muy diferente al copyleft porque las personas que hacen uso de estas obras y hacen obras derivadas pueden hacerlo bajo una licencia restrictiva. Entonces es lo que llamamos una licencia permisiva. Para que una obra entre dentro del dominio público, según el convenio de Berna, deben pasar 50 años después de la muerte del autor. Según la directiva europea son 60 años después de la muerte del autor y en Colombia son 80 años después de la muerte del autor. Otra forma en la que se puede pasar una obra al dominio público es de forma voluntaria de parte del autor. Las licencias Creative Commons, que son las licencias creadas por este abogado, son licencias que permiten a los creadores definir los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. Estas son las licencias. Si prestamos atención en algunos de los artículos, en algunas páginas web, encontramos estos iconos que me dicen que tienen algún tipo de licencia Creative Commons. Son 6 licencias y cada una de estas me da o me restringe algunos derechos. Las 6 licencias obligan a la persona a dar créditos al autor y las otras dependen de si se puede hacer uso comercial o no, si se pueden hacer obras derivadas y si se hacen obras derivadas, si se obliga a la persona a licenciar este nuevo desarrollo o esta nueva obra bajo la misma licencia de la obra en la que se basó. La primera licencia es esta, que obliga a la persona a dar créditos al autor y como no tiene otra restricción le permite al usuario hacer uso comercial y también hacer obras derivadas. Pero además, si se hace la obra derivada, se puede licenciar bajo una licencia diferente a la de la obra en la que se basó. La segunda obliga a la persona a dar créditos al autor, pero no le permite hacer obras derivadas. Como no tiene la restricción de uso comercial, se puede hacer uso comercial
de esta obra. Esta igual le permite a la persona hacer uso de esta obra, pero debe dar crédito al autor. No se puede hacer uso comercial y no se pueden hacer obras derivadas. Esta es la más restrictiva de todas. Esta le permite a la persona hacer obras derivadas, como no dice nada de licenciar la nueva obra con la misma licencia en la que se basó. Puede colocarle la licencia que quiera, pero no puede hacer uso comercial de esta obra. Hay que dar crédito al autor. En esta hay que dar crédito al autor, no se puede hacer uso comercial, y sí se pueden hacer obras derivadas, pero bajo la misma licencia. Eso quiere decir este iconito. Y por último esta dice que hay que dar crédito al autor, se puede hacer uso comercial y se puede hacer obras derivadas manteniendo la misma licencia. Cuando hablamos de software libre, estamos hablando básicamente de software que respeta las 4 libertades según la Free Software Foundation. Y las 4 libertades son: ejecutar el programa como se desee con cualquier propósito, estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo. Para esto se requiere acceso al código fuente. Redistribuir copias para ayudar a otros. Esto en cuanto al software original, es decir, no solo puedo usar el software, sino que además lo puedo copiar y lo puedo compartir. 3. La libertad 3, distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Es decir, se cogió el código fuente del software, se le hicieron algunas modificaciones y tengo la libertad no solo de compartir el software original, sino el software nuevo que yo he desarrollado. Las licencias de software libre también se dividen en permisivas o minimalistas y robustas. Las permisivas o minimalistas son no copyleft, que ya hablamos que eran las que le permitían a las personas que hacían nuevos desarrollos basados en este código fuente realizar este nuevo desarrollo bajo una licencia propia o una licencia diferente a la de la obra en la que se basó o el software en el que se basó. Pero las robustas obligan a las personas que hacen uso y modificaciones de este software o de este código liberar estos nuevos desarrollos de software bajo la misma licencia del software en el que se basó. Este es el logo de copyright, que es como derechos de copia. Este es el logo de copyleft, que en contraposición al de copyright, que quiere decir algo así como izquierdos de copia. Algunos autores dicen que esta cultura libre o estas licencias van en contraposición del copyright, pero otros autores dicen que no van en contraposición, sino que complementa el copyright. Este es el logo de dominio público. Este es el logo de Creative Commons. Y este es el logo de Creative Commons 0, que es una forma en la que yo puedo licenciar mi obra con esta licencia Creative Commons, que quiere decir que mi obra está bajo el dominio público. Este es un logo de un movimiento de open source que propende por el desarrollo de software libre, de código abierto. Está también la Free Software Foundation, que son quienes originalmente hablan por primera vez de software libre y dan las 4 libertades de las que allá hablamos. La diferencia entre la Free Software Foundation
y la Open Source Initiative es básicamente que la Free Software Foundation se preocupa más por la parte filosófica del software libre y habla de las libertades. El free no es de gratis, sino de libre. Y el open source, aunque tiene las mismas políticas y propende por software de código abierto y libre, lo hace desde un punto de vista más práctico. Es decir, ellos desarrollan para que el software que dé como resultado sea práctico, sea más práctico, sea más usable. Cuando nosotros hablamos de software propietario, hablamos de un código de un software, ¿sí? Que el software viene siendo, para el caso de este ejemplo, la caja. Nosotros usamos la caja, digamos que tenemos una entrada por un lado y una salida por el otro, en el que ingresamos unos datos y al final nos dan unos resultados. Pero el código de ese software, digamos que está dentro de esa caja sellada y no podemos saber exactamente qué es lo que está haciendo ese código con mi información. El objeto de las personas que desarrollan de esta forma es netamente económico, y las empresas regularmente tienen un grupo limitado de ingenieros y desarrolladores. Cuando hablamos de este software libre y de código abierto, decimos que es un software que tiene esa cajita abierta, es decir, tenemos acceso a ese código y sabemos exactamente qué es lo que hace ese software con la información que yo estoy ingresando a esa cajita, y cómo es que la modifica para al final darnos esa salida o esos resultados. Entonces las personas pueden coger ese código, modificarlo para hacer un uso propio o según sus necesidades, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que desarrollan? Como el software es abierto, debe estar disponible en una plataforma para que la gente tenga acceso al código, pero adicionalmente puedan trabajar sobre este código y sus propias versiones. Estas personas que desarrollan sus propias versiones hacen un requerimiento al desarrollador original mostrando sus modificaciones, y este desarrollador original decide si apropia o no. Si cogen caminos diferentes los desarrollos de estos software, es lo que llamamos ramas o forks, en la que de un desarrollo pueden salir varios desarrollos basados en el mismo código. Lo bueno es que toda la comunidad alrededor del mundo no solo está usando el software, generando nuevo código, sino que adicionalmente está haciendo pruebas de uso y verificando errores de vulnerabilidad, lo que hace que al ser publicados estos errores basado en las pruebas de algunos colaboradores o en general la comunidad colaboradora, se hacen las respectivas correcciones, por eso se dice que es un software más seguro y más confiable. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que hablamos de cultura libre. Hay un libro que les recomiendo, escrito por Lawrence Lessig, Cultura Libre. Hay otro libro que es una colección de artículos escritos por Richard Stallman, el creador del concepto del software libre, de la Free Software Foundation, que se llama Software Libre para una Sociedad Libre. Y para aquellas personas que son desarrolladores de software o quieren saber más sobre desarrollo de software libre, este pequeño librito, La Catedral y el Bazar, que habla de la diferencia de desarrollo de software libre y desarrollo propietario. Vamos a ver algunos de los sitios de los que podemos descargar
material audiovisual para nuestras presentaciones y nuestras clases. Inicialmente, para cuando hablamos de fotos, imágenes, tenemos esta página, Unsplash, que tiene una licencia que dice que todas las fotos publicadas sobre esta página pueden usarse de forma gratuita, de forma comercial y no comercial, que no hay que pedir permisos o proveer o dar los créditos al autor. ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos una búsqueda, ahí encontramos diferentes imágenes que podemos usar bajo esta licencia propia de la página. En esta página de Creative Commons Search, ahí podemos encontrar diferentes tipos de imágenes. Cuando yo pongo el cursor sobre estas imágenes, ahí en la parte superior izquierda podemos ver qué tipo de licencia Creative Commons tiene, según lo que ya vimos. En Google también podemos hacer la búsqueda, simplemente colocamos lo que queremos buscar, le damos imágenes, y cuando damos imágenes se nos habilita esta opción donde dice herramientas. Aquí donde dice derechos de uso, entonces donde dice, digamos, marcadas para reutilizar, etiquetadas para reutilizar con modificaciones, es decir, que las puedo modificar y reutilizar. Y ahí me salen las imágenes. Pixabay, que tiene también una licencia propia. La licencia que dice, la licencia dice que es gratis para usos comerciales y no es necesario el reconocimiento. Si quieren saber más acerca de la licencia, ahí está el texto de la licencia. Pexels igual. Si yo le doy clic, ahí me aparecen las imágenes que dice la licencia Pexels, que todas las fotos y videos se pueden utilizar gratuitamente, no hay que dar mención al autor, y se pueden modificar las fotos y videos. Bueno, cuando hablamos de vectores, hablamos de este tipo de imágenes. Normalmente se requiere hacer uso de un software para edición de vectores. Tenemos esta página, freepik.com, y aquí al lado derecho yo simplemente selecciono licencia gratuita. Lo mismo aquí en Vectisi con doble E. Aquí al lado izquierdo le digo licencia libre. Si queremos música que esté en dominio público o con licencia Creative Commons, CC es de Creative Commons y esta de Public Domain, simplemente aquí buscamos. Entonces digamos background, que es el fondo, para utilizar de fondo en algunas de nuestras presentaciones o inicio de presentaciones. Ahí me salen algunas opciones. Para descargar simplemente le doy aquí en esta flechita y aquí le doy guardar, control S, control G, no sé, guardar como, clic derecho, guardar como. En Bensound igual aquí tenemos dice que es música libre de regalías, igual simplemente se le da a descargar. En Free Stock Music igual, aquí dice descarga gratuita, una que otra aparecen con costo, pero pues nosotros utilizamos solo las que dicen Free Download. Bueno, si ya queremos específicamente hacer algo público o de uso comercial, pues miramos aquí según la licencia. CC0 ya sabemos que es dominio público, BY que es dar créditos al autor y no más, BYSA que es dar crédito, y obras derivadas
con la misma licencia, ND de no derivadas y ya. Las otras son combinaciones. En esta página LibriVox lo que vamos a encontrar son audiolibros que están en dominio público, public domain, dominio público y gratuito. Simplemente buscamos, digamos, 20.000 leguas. Ahí está, podemos escucharla. Aquí está por capítulos, o podemos descargarla completa. Capítulo primero de 20.000 leguas de viaje submarino. Es el LibriVox. Aquí en archive.org pues se dice que es una de las colecciones más grandes que hay de material libre de regalías, y aquí tenemos colecciones de páginas web, libros, videos, audio, software e imágenes. Igual, simplemente cuando yo le doy aquí una palabra, me aparecen todo tipo de archivos. Este icono me dice qué tipo de archivo es. Este es audio, este es un libro, etcétera, etcétera. O simplemente lo filtro aquí teniendo en cuenta las opciones que me da a mano derecha. OpenLibre es una biblioteca libre en la web. Aquí podemos ver diferentes tipos de libros. Este sí es más académico, en diferentes temas, digamos desarrollo web. Aparecen en diferentes tipos de libros, ciencias, astronomía, digamos. Simplemente le doy clic a uno de estos libros. Me sale la descripción del libro. Aquí me aparece la licencia Creative Commons, dar créditos al autor. En algunos me dice licencia en revisión. Pues yo simplemente lo que hago es descargar el libro y ver en las primeras páginas qué tipo de licencia tiene este libro. Descargar. Proyecto Gutenberg también son libros de diferentes tipos. OpenLibrary.org también son libros de diferentes tipos y temas. Y ya hemos terminado con una introducción rápida a los derechos de autor y las licencias enfocadas al material que podemos utilizar o no en nuestros desarrollos. Hay que tener especial cuidado. Hay casos en los que, por ejemplo, si tú estás editando un video y alguien está escuchando de fondo una música cualquiera, cuando tú publicas, estas páginas tienen unos algoritmos ya que identifican los plagios. Simplemente por tener esa música de fondo y que no tiene derechos, ya te pueden estar bloqueando el video, o no te dejan hacer uso comercial, o simplemente le quitan el audio al video. Por eso es bueno tener en cuenta que siempre que hacemos algún desarrollo y lo vamos a publicar, o en general, pues debemos procurar que el material del que hacemos uso tenga una licencia que me permita publicar sin que llegue a tener problemas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima serie de tutoriales. Vamos a hablar un poco sobre la imagen institucional y el especial cuidado que debemos tener con el uso de logotipos y demás en nuestras presentaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.